Bueno, en esta sesión voy a tratar de hablar de las neuroglias. Previamente nada más les recuerdo de lo que había hablado es de las neuronas, tanto su forma como las clasificaciones, tanto por velocidad de conducción y asimismo las propiedades fisiológicas. Ya entendiendo un poquito a las neuronas como célula importante del sistema nervioso y reconociendo que es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso, hay otras células que las acompañan para su función y estas células se llaman o se denominan neuroglias, como su nombre lo dice, neuroglías, neuro del sistema nervioso y glías, que su término etimológico del griego es pegamento. Entonces son unas neuronas que están adheridas, pegadas, para llevar a cabo funciones importantes con las neuronas. Es decir, las neuroglias lo que hacen es ayudar a funcionar y mantener o componer la forma del tejido nervioso. Para eso hay diferentes tipos de neuroglias, las cuales son cinco tipos distintas. Y estos 5 tipos diferentes de neuroglias las voy a mencionar y voy a tratar de hacerles saber cuál es la función más importante de estas, considerando que sin las neuroglias el sistema nervioso no funciona. Así que nosotros o ustedes en el área de psicología educativa lo que tienen que conocer es la función de las neuronas. Asimismo, integrada a esta función es la función del tejido nervioso y así llevarse el conocimiento para poder entender cómo funciona de manera normal y también anormal un sistema nervioso desde el punto de vista psicológico y, por qué no, educativo. Bien, entonces vamos a empezar con un primer tipo de células, las cuales se denominan ependimarias o células ependimocitos. Estas células, como su nombre lo dice, forman parte del sistema ventricular. Los ependimocitos lo que hacen es hacer la producción de líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Este líquido es importante para mantener en el sistema nervioso la funcionalidad tanto desde el punto de vista inmunológico como mecánico. ¿En qué consiste esta función o este par de funciones? Inmunológicamente, este líquido lo que hace es proteger al sistema nervioso contra microbios que pueden llegar por cualquier vía a este sistema y lo que hacen estas células es producir líquido cefalorraquídeo con una cierta cantidad de inmunoglobulinas o defensas, lo que permite que sea protegido el sistema contra microbios. Y mecánicamente es un colchón hídrico, ya que es el líquido que se encuentra dentro del sistema nervioso y además también alrededor del mismo, protegiéndolo contra traumatismos, contra golpes, contra movimientos. Entonces esa es la función que tienen estas células que se llaman ependimarias y que su ubicación es en las paredes internas de los ventrículos y de los conductos que comunican a cada uno de los ventrículos. Esa es una manera muy simple de hacerles saber qué son las células ependimarias. Bueno, otro tipo de células, ya después de haber visto los oligodendrocitos, son las células que se denominan astrocitos y células de microglia. Ambas células para lo que sirven es para aportar alimentación a las neuronas y defenderlas de microbios en el medio ambiente donde están, o sea, en el tejido nervioso. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, los astrocitos favorecen la introducción de alimento desde la vasculatura al interior de la célula, de la neurona, los astrocitos. Y las células de microglia, cuando la célula se ha alimentado, tiene detritus o desechos, y estos desechos son eliminados al medio ambiente de la neurona, donde se encuentra la neurona. Entonces las células de microglia se encargan de recogerlos y llevarlos al sistema de excreción que es linfático o venoso para desechar o deshacer todos los elementos que ya no son nutritivos para la neurona. Entonces, por eso ambas células
son alimentarias, tanto los astrocitos como la microglia. Y otra característica que tienen es que si yo tengo una neurona aquí, como su nombre lo dice, que son células pequeñas, microcitos, microglias, y astrocitos, astros son células muy pequeñas. Estas se encuentran alrededor de una neurona. Muchas células se encuentran alrededor. Podemos poner como ejemplo que es esto que está aquí. Entonces, estas células hacen una capa protectora o inmunológica que defiende a la neurona de elementos externos, como puede ser un virus, una bacteria, un hongo, y entonces funcionan como una barrera inmunológica. Así que estas células, repito, son células inmunológicas que funcionan como una barrera de defensa y células que favorecen tanto la alimentación como la eliminación de desechos de las neuronas. Otras células que son demasiado importantes para la función del sistema nervioso, tanto central como periférico, son las células que se llaman oligodendrocitos y que también, de acuerdo a su ubicación, se llaman células de Schwann. ¿Por qué por su ubicación? Porque son las mismas células. Y esas mismas células, de acuerdo al lugar donde se encuentran, se denominan de diferente manera. En el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? Fácil. Favorecen la conducción del estímulo nervioso en las neuronas y además tienen una función de protección del axón de las neuronas al producir la vaina de mielina. ¿Cómo está eso? Vamos a pensar que esto es una neurona. Entonces tiene su forma estrellada, con su cuerpo, con sus prolongaciones que se llaman dendritas y el axón. Entonces, en el axón se encuentran justamente en esta prolongación, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann o también oligodendrocitos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se adhieren en segmentos del axón y hacen una capa de esfingomielina que enrolla al axón. Cada célula da muchas vueltas y el ejemplo es como un rollo de papel con su papel. El tubo viene siendo el axón y el papel, el rollo, está dando vueltas en el axón. Entonces, lo que hacen es lo que en un momento dado ya les había explicado, que es la vaina de mielina. La vaina de mielina es la capa protectora de esfingomielina, que es justamente por donde se conduce el estímulo nervioso de un punto a otro de la neurona de forma saltatoria. Entonces, si el estímulo empieza aquí, el impulso pasa de un lugar al otro entre las células de Schwann u oligodendrocitos, por ponerles el nombre, de forma saltatoria, de esta manera, lo que hace que sean pasos gigantes en el estímulo nervioso y favorece que la conducción sea rápida. Y eso entonces condiciona que entre más vaina de mielina, si esta es más gruesa y hay espacios más separados, es la misma velocidad eh, en la que se va a llevar a cabo la conducción con una frecuencia rápida, lo que va a favorecer entonces que haya una conducción acelerada y así tenemos que algunas células conducen de 100 a 120 metros por segundo, favorecido justamente por la vaina de mielina. ¿Cómo se llaman estos espacios? Nodos de Rambier. Y en los nodos de Rambier es donde se lleva a cabo esa acción de conducción a través de algo que se denomina fisiológicamente potencial de acción de membrana, que es el estímulo de energía derivado de la función electrolítica en el medio donde se encuentra la neurona a través de su membrana que lo cubre y en este caso ayudado por estas células que tienen una gran importancia y una gran función en lo que se denomina conducción, pero que a su vez favorecen la transmisión, la asociación y la plasticidad de las neuronas. Entonces es una función que es muy importante
dada por estas células. El nombre de estas neuroglias es oligodendrocitos y células de Schwann. Entonces, a manera de resumen y para recordar el nombre de cada una de las células neuroglias, que quedamos que su función es de apoyo importante para que funcione el tejido nervioso, así como para darle forma o estructura, nada más por recordar los nombres: células ependimarias, que son responsables de la formación de líquido céfalo-raquídeo. Astrocitos y microglias son inmunoglobulinas o funcionan como defensas y favorecen tanto la introducción de alimentos como la eliminación de los mismos de la neurona. Entonces, en la alimentación de la neurona. Y tenemos entonces a las células que se denominan oligodendrocitos o células de Schwann, y estas células lo que favorecen es la conducción, una de las propiedades fisiológicas de las neuronas. Y así, de esa manera, sin tardarme más en darles información, eso es lo único que vamos a ver en relación a las neuroglias. Entonces, habiendo entendido que existen neuronas y neuroglias y que éstas forman el tejido nervioso, nada más por no dejar de decírselos, les voy a comentar que se dice que hay 100.000 millones de neuronas. Esas son muchas neuronas. Por lo tanto, si la relación entre neuronas y neuroglias es 1:1, por lo tanto, entonces les digo, hay 100.000 millones de neuroglias. Y esa es una cantidad muy alta, una densidad importante de células en un tejido, el tejido más complejo, más organizado, es el director de todos los demás tejidos del cuerpo. Por lo tanto, es un tejido muy interesante y muy importante, que para fines prácticos tiene una clasificación de acuerdo a la función y de acuerdo a la anatomía. Entonces, para seguir adelante, de lo que voy a hablar es de la clasificación anatómica del sistema nervioso. Y esa clasificación se los voy a mencionar y a poner de una manera resumida. Y la manera más fácil de hacerles saber cómo anatómicamente se clasifica el sistema nervioso es de esta forma. SN es el significado abreviado de sistema nervioso. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico son los dos grandes grupos en que se divide este sistema. Central se refiere a las estructuras formadas por tejido nervioso que se encuentra dentro de las cavidades. ¿Qué cavidades tenemos? La cavidad del cráneo y la cavidad de la columna vertebral. En la cavidad del cráneo tenemos el encéfalo, que a su vez tiene otras divisiones. El encéfalo es todo lo que se encuentra dentro de la cabeza, y la médula espinal, todo el tejido que se encuentra a lo largo de la columna vertebral. Y entonces el sistema nervioso periférico son las prolongaciones del encéfalo y de la médula espinal a través de nervios, y nervios son un montón de axones que van juntos en un solo ducto y que se ramifica al final haciendo los nervios, y esos nervios van a diferentes partes del cuerpo. Es decir, hay dos tipos de nervios: los derivados del encéfalo, que son los nervios craneales, que son 12, son pares del lado izquierdo y derecho. Igual los raquídeos son pares, y estos son de 32 a 34, 32 a 34 pares. Entonces, ahorita de lo que les voy a hablar y nada más les voy a decir son los nombres y la función de cada uno de los nervios que forman el sistema nervioso periférico, tanto los craneales como los segmentos que forman los nervios raquídeos. Entonces, como les comentaba, hablar de los nervios del sistema nervioso periférico, tengo el grupo de nervios craneales, y estos los voy a dividir en segmentos, partes del sistema nervioso que forman estos nervios. Sin entrar en tanto detalle, nada más les voy a mencionar que los nervios craneales se clasifican de acuerdo a un número progresivo romano: primero, segundo, tercero, cuarto, y así hasta llegar al 12. Ahorita nada más voy con los primeros 4. El primer nervio y el segundo es el olfatorio y el óptico respectivamente. Como su nombre lo dice, el olfatorio tiene la función del olfato y el óptico de la vista. Entonces, las estructuras anatómicas donde nacen estos nervios, que tienen que ver directamente con el sistema nervioso, están involucradas tanto en la nariz como en los ojos.
allí nacen las células nerviosas de tipo bipolar que van a formar los nervios correspondientes, tanto olfatorio como óptico, y que van a ir directamente a las estructuras craneales o cerebrales del encéfalo. Entonces, el olfatorio, sus raíces van a llegar a una región que se llama rinencéfalo, protuberancia anular y corteza olfatoria parietal. Y el nervio óptico igual va a tener diferentes lugares a donde llega el nervio. Principalmente es el lóbulo occipital, que está en la parte posterior del cerebro, a la protuberancia anular, en una región que se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores, y distribuido en diferentes zonas de la corteza cerebral. Entonces, lo importante de esto es reconocer que son estructuras periféricas donde se originan estos nervios y que la información va de afuera hacia adentro del sistema nervioso central. Así que entonces, dicho de otra manera, con el olfatorio olemos y con el óptico vemos. Entonces, estos dos nervios son sensitivos sensoriales. Después tenemos otro par de nervios, que es el tercero y el cuarto, y sus nombres son motor ocular común. Motor ocular común. ¿Qué es lo que hace este nervio? Este primero que nada es un nervio motor, como su nombre lo dice. Los primeros que puse de color rojo, olfatorio y óptico, son sensitivos. El motor ocular común y el que sigue, que ahorita hablamos de él, son motores. Entonces, ¿qué es lo que hace el nervio motor ocular común? Su nombre lo está diciendo. Hace que los ojos se puedan mover. Entonces yo tengo mis ojos y cuando yo muevo los ojos hacia el centro, es decir, hacia la nariz, como haciendo viscos, es una función de este nervio, es decir, lleva la mirada hacia la nariz. También facilita y favorece que el párpado se eleve, tiene que ver con la vista, y que la pupila se dilate. Esas son parte de las funciones motoras que tiene este nervio. Y el nervio patético, como su nombre lo dice, hace que tengas una mirada patética o de desprecio. Entonces, a través de tus ojos, con los músculos que tienen los ojos, con este nervio, cuando estimulas uno de los dos ojos, hace que la mirada se desvíe hacia afuera y hacia el hombro, es decir, en una forma horizontal externa, hacia la oreja, hacia el hombro. Es como funciona este nervio. Y también favorece la apertura de los párpados, ¿sí? Para tener los ojos abiertos. Entonces, ambos nervios tienen que ver con la función de ayudar en la vista para abrir los ojos. Tanto uno mueve para adentro como el otro mueve para afuera y hacia los hombros. Esas son las funciones de ambos nervios, motor ocular común y patético. Un grupo de nervios importantes que van a alojarse sus raíces o sus orígenes dentro del sistema nervioso es en la protuberancia anular. Estos nervios se denominan de acuerdo al número que le corresponde, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, 5, 6, 7 y 8, al trigémino, el número 5, el sexto, motor ocular externo, el séptimo, facial y el octavo, auditivo. El trigémino es un nervio mixto. El motor ocular externo es motor, el facial es mixto y el auditivo es sensitivo. A ver, el trigémino, ¿qué es lo que hace? Es fácil su función. Si yo tengo mi cara, la voy a dividir en tres partes. Digo, tiene dos funciones mixtas, sensitiva y motora. La función sensitiva y la función motora. A la cara la vamos a dividir en tres partes. Una que es superior en relación a los ojos, es decir, lo que es la frente, la parte media del ojo para arriba, toda la cabeza hasta la nuca. Esa es la parte superior, ¿sí? Luego tenemos una parte media, y esa parte media va de la mitad de los ojos, todo el territorio de la nariz, hasta la parte superior de la boca, incluyendo los dientes superiores. Entonces, la parte superior de la boca, incluyendo los dientes superiores.
muelas. Y luego está la parte inferior, que es toda la mandíbula inferior, la parte inferior de la boca y parte del cuello. Bueno, dicho de otra manera, esas tres partes son estimuladas por el trigémino para sentir. La rama frontal o superior, la rama maxilar o media y la rama mandibular o inferior. Todo tipo de sensación táctil, dolor, presión, tacto, vibración, corresponde al nervio trigémino. Y esa información parte entonces sensitivamente de la cara, se va a través del nervio y se distribuye en la región parietal principalmente, en el lóbulo parietal del cerebro, la sensación de tacto, presión, vibración y dolor. Y temperatura también. ¿Y cuál es la parte motora? Porque si hay una parte sensitiva, la cual ya estoy diciendo, la parte motora corresponde a justamente la función de abrir y cerrar la boca. Los músculos maceteros, esos músculos que tenemos debajo de las orejas o en las mandíbulas, que cuando apretamos los dientes se hace una especie de contractura o una bola debajo de la oreja en la mandíbula. Bueno, ese músculo está inervado por el trigémino, es para abrir y cerrar la boca. Otra función motora que tiene es tener saliva en la boca. ¿Cómo está esa función? Bueno, las glándulas salivales de la saliva, las que hacen la saliva, se estimulan y se mueven a través de este nervio. Si no funcionara el nervio no tendríamos saliva. Entonces, tener la boca con saliva que ayuda a la digestión y para hablar, así como abrir y cerrar la boca, es una función del nervio trigémino. Es una función muy importante que tiene que ver con ese condicionamiento de comer, de hablar y de sentir. Entonces, bueno, quedó claro, esa es la función del nervio trigémino. Después tenemos el sexto par, que es el motor ocular externo. Ese nervio, como su nombre lo dice, es motor también, tiene que ver con los ojos. ¿Y qué es la función que hace? Llevar el ojo hacia la parte externa, es decir, hacia la oreja, correspondiente de un lado o del otro, y hacia arriba la mirada. Entonces, si se acuerdan, el patético hacía lo mismo, pero con la mirada hacia abajo. Bueno, este hace lo mismo, pero con la mirada hacia arriba. Entonces, es un nervio que ayuda a los músculos del ojo a dirigirlos hacia los hombros y hacia arriba. Bien, y esa es la función del motor ocular externo, que es una función importante. El nervio facial es un nervio mixto, tiene que ver también en las funciones de la cara. La parte motora del nervio que se llama facial, como su nombre lo dice, tiene que ver con las expresiones faciales. Todas aquellas expresiones emocionales de gusto, de susto, de enojo, de tristeza, de agrado, de desagrado, son llevadas por el nervio facial a cada uno de los músculos de la cara. Entonces, toda expresión que tengamos es dependiente del músculo, del nervio facial. El equilibrio de la cara que no esté paralizada, que se pueda mover, bueno, tiene que ver con los músculos de la cara inervados por este nervio facial. Y la parte sensitiva, pues mucho tiene que ver con el sabor o el gusto. La lengua la podemos dividir en tres partes o tres porciones. Una porción en la parte de la punta, una en el centro y una posterior. Entonces, en las dos tercios anteriores o la parte de adelante de la lengua, el nervio facial favorece que tengamos el sabor dulce en la punta. Bueno, mayormente porque en toda la lengua hay papilas gustativas para todos los sabores, pero principalmente la punta favorece el sabor dulce. En los laterales de la lengua tenemos el sabor que corresponde al salado y en la parte central de la lengua el ácido. Y esos tres sabores hasta la mitad de la lengua tienen que ver con el facial, entonces no deja de ser un nervio emocional. Si algo te gusta o no te gusta, lo relacionas con el facial y haces expresiones en la cara. Entonces tiene que ver con el reflejo de sensación, tanto de gusto como emocional. Así que me queda pendiente la parte posterior o atrás en la garganta para el sabor, que es el sabor amargo, y ese es otro nervio que le ayuda a la lengua a distinguir ese sabor. Y por último, vamos a hablar del nervio auditivo.
El nervio auditivo, que es sensitivo, no me voy a meter en mayor problema, tiene dos funciones. Y esas dos funciones, una es, como su nombre lo está diciendo claramente, el oído, y otra es el equilibrio. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, ninguna, las dos son por el mismo nervio y ambas funciones corresponden al oído. Este nervio está en un aparato que se llama órgano de Corti y vestíbulo dentro de los oídos, en el oído interno, y allí se origina el nervio auditivo que lleva información hacia el cerebelo y nos favorece, nos hace que sintamos la gravedad de la tierra y no nos podamos caer. Eso es equilibrio, es una sensación vestibular, es una sensación, como su nombre lo está diciendo, es una sensación, no es una función motora. Y entonces sentimos el equilibrio, sentimos el tono, la fuerza de nuestro cuerpo, eso es equilibrio. Y entonces el escuchar, el distinguir sonidos es una función también muy importante de este nervio. En un momento dado lo valoraremos. Y por último, y de una manera breve, les voy a explicar los últimos cuatro nervios. Los últimos cuatro nervios que tenemos, también del número 9, 10, 11 y 12, son nervios que se encuentran sus orígenes en el bulbo raquídeo del tallo cerebral y sus nombres correspondientes a cada número es el 9, glosofaringio. Glosofaringio es el 9. El 10, vago o neumogástrico. El 11, espinal. Y el 12, hipogloso. ¿Qué hay con el glosofaringio número 9? Es un nervio mixto, tiene dos funciones, tanto sensitiva como motora. Si ubicamos la garganta, es decir, en la parte de atrás de la lengua, todas las sensaciones que hay en la faringe, en la garganta, sensación tanto de tacto, temperatura y sabor, sabor amargo, corresponden a este nervio, al glosofaringio. Y la parte motora de este nervio está en la garganta, o sea, la faringe, la parte de atrás de la lengua. ¿Qué es lo que hace el nervio? Pues nomás mover la parte de atrás de la lengua, poder respirar, poder deglutir, poder hablar. Y sensaciones en la parte alta del cuello, de la vía respiratoria y digestiva. Entonces es muy importante. El nervio vago tiene que ver con la sensibilidad y motricidad de todas las estructuras que están del cuello, tórax, abdomen y parte de pelvis. Todos los órganos internos que sienten y que se mueven, que son todos, están inervados por el nervio vago, o sea, sensación y motricidad de los órganos internos. El espinal es un nervio del cuello. En el cuello, debajo de la cabeza, los músculos del cuello, para poder movernos la cabeza para un lado u otro, decir sí, decir no, levantar los hombros. Bueno, el nervio espinal es la función que le corresponde, por eso es motor. Y el hipogloso, debajo de la lengua, hipogloso, tiene que ver con los movimientos de la lengua para poder hablar, para poder comer, respirar. El movimiento de la lengua después del glosofaringio, que es la parte de atrás, el resto de la lengua le corresponde al hipogloso. Entonces, todos estos nervios, si consideramos, son nervios muy importantes, son nervios primarios que lo que hacen es mantenernos vivos. Comemos y respiramos y funcionan los órganos internos gracias a estos nervios, glosofaringio, vago, espinal e hipogloso. Muy bien, entonces, por el día de hoy, es una clase que es un poquito larga, ya la habían ustedes leído, pero es importante hacer el recordatorio de estas estructuras porque son parte fundamental del tejido nervioso. Recuerden, y no me voy a cansar de decirlo, es el tejido más importante con el que ustedes van a trabajar. Entonces, en la siguiente sesión de la próxima semana, a partir de lunes, vamos a ver cómo está compuesto el encéfalo y la médula espinal, las estructuras, y vamos a tratar de entender dónde se originan aquellas funciones tan importantes como son el lenguaje, la escritura, la lectura, el cálculo, las matemáticas, las funciones ejecutivas. Prácticamente de eso se trata este curso. Entonces a mí me interesa mucho que ustedes entiendan mucho la estructura, la función, para cuando tengan sus siguientes sesiones en otras materias, se les facilite mucho eh, la función de una persona en relación a su psicología educativa. Entonces, es todo por esta ocasión. Pónganse a estudiar y ya les pediré un resumen de esta sesión.